Yo pienso, Ernesto, es un tema bastante complejo de discutir, pero ellos se han ido al mercado internacional. Cuando tú comenzaste el programa, tú estabas hablando de la necesidad de que una economía como la nuestra, ¿no?, que es abierta, pequeña, se proyecte al mercado internacional, porque no puede crecer hacia adentro, no tiene capacidad de mercado hacia adentro para crecer. Entonces los chinos, los indios, los hindúes han hecho ese es el modelo que han desarrollado. Por eso hoy... Y tienen un peso importante a nivel. Pero a mí los hindúes me dan más confianza, porque los hindúes vienen de una... Y vienen, yo quiero de nuevo hablar sobre el tema de respeto a la ley y de los marcos regulatorios y jurídicos, porque la India viene de una tradición de un imperio que respeta las leyes, de los ingleses, ¿verdad? Entonces, tú tienes la India, hay un país superpoblado con miles de idiomas, regiones, y tú tienes una democracia que funciona, tú tienes un sistema jurídico que funciona, mal que bien, que es muy diferente a lo que sucede en la China. Realmente yo creo que la India, los fundamentos de la India son mucho más sólidos que los otros, lo que le llaman los BRICS economies en inglés, que es Brasil, Rusia, India y China. Yo pienso que la India es el que en el mediano y largo plazo va a tomar más provecho de todo el movimiento hacia el mecanismo y la economía de mercado que se han hecho en esos países por el mismo hecho del respeto a las leyes y a los marcos jurídicos. Vamos a una pausa, Ernesto, y venimos en un momentito. Ernesto, vamos a entrar ahora a nuestra economía. Vamos a ver cómo tú visualizas la economía dominicana. El presidente en Atomayor hizo un discurso ahora, donde él hablaba del crecimiento, las expectativas de crecimiento de la economía dominicana. Estaba hablando de la posibilidad de que crezcamos a un 3% este año, que sería una tasa muy buena en este contexto que estamos viviendo, ¿no?, de esa misma crisis que estábamos analizando anteriormente. Pero también el presidente ha estado hablando de un modelo de proyectar la producción nacional, aunque él dice que no se deben descuidar los servicios, pero parece que él está ahora reenfocándose y ha dado instrucciones incluso a la economía, planificación y desarrollo para que se haga un modelo de crecimiento basado en la producción nacional. Parece ser, y esa es mi percepción, que el presidente está respondiendo a inquietudes que se le han estado planteando de diferentes puntos de vista, diferentes sectores, y también está tratando de dar respuesta a lo que fueron los acuerdos de la cumbre, ¿no?, donde se discutió mucho sobre toda esta problemática. Aparte de otras críticas que se le hacen al gobierno por el tema de la corrupción, el tema institucional, una serie de la seguridad, este tipo de cosas, en términos de los planteamientos económicos, ¿cómo tú ves todo este panorama? Bueno, a mí me parece interesante que se esté planteando un nuevo modelo económico, porque desde mi perspectiva el modelo que llevamos hasta ahora no era sostenible, y es obvio. Habría que ver los detalles, a qué le llamamos ese nuevo modelo económico, y habría que ver cuáles son las propuestas que surgen. A mí hay varias cosas que me preocupan en la economía dominicana, que son cosas que vienen no de hace 1, 2, 3, vamos a decir hace 10 años para acá, 9, 8 años para acá. Un tema que me preocupa es los niveles de endeudamiento de la economía dominicana. La economía dominicana en diciembre del 2000 andaba por los 3.400 millones de dólares de endeudamiento público, tanto interno como externo. Al 2008 ese endeudamiento había pasado a 11.000 y pico de millones de dólares, tanto interno como externo. Entonces, ese obviamente es un modelo que no es sostenible. Y bueno, muchos economistas, los economistas nos gusta acomodar las cosas y las cifras, etcétera. Y nosotros podemos decir, bueno, el nivel de endeudamiento público es tanto por ciento del PIB, 26% del PIB, tenemos mucha capacidad de endeudamiento. A mí no me gusta utilizar esos parámetros y esos indicadores.
Hay que preguntarle al mismo secretario de Hacienda si podemos endeudarnos mucho más, porque un problema fiscal. Es decir, yo creo que la economía dominicana hay que enfocar los temas de corto plazo y de mediano y largo plazo. En el corto plazo hay que enfocar el tema fiscal. Tenemos un problema estructural, tenemos un déficit fiscal importante que no es financiable actualmente. Es decir, este año vamos a terminar, yo entiendo, con un déficit fiscal similar al déficit del año pasado. Seguimos teniendo un déficit cuasi fiscal que, bueno, el Banco Central ha manejado con las herramientas que ha tenido. Porque lo que veo es que a pesar de que hay una ley de capitalización, el gobierno central no le está pasando los recursos que por ley está comprometido a pasarle al Banco Central para capitalizar el Banco Central. Estos son temas importantes que en el mediano plazo puede tener efectos importantes. Lo hemos manejado y yo creo que lo hemos manejado con mucho endeudamiento, tanto interno como externo y incluso del Banco Central. De nuevo, el Banco Central como única herramienta que tiene, si el gobierno central no asume lo que tiene que asumir como se planteó en la ley de capitalización, es que la política fiscal al final es la responsable de capitalizar el Banco Central. Sí, porque es una deuda fiscal, sí, al final claro. le hablamos cuasi fiscal, es porque al final va a ser una deuda fiscal. Y los déficits que está generando el Banco Central, bueno, son decisiones políticas que se tomaron en el pasado, que el Banco Central ha ido manejando de la mejor forma, claro, con las herramientas que tiene a la mano. No, y tú fuiste copartícipe también de esa estrategia, Ernesto, en lo que tú dices son las herramientas monetarias. O sea, el Banco Central, claro, el déficit cuasi fiscal que encontró de un 4% del PIB, hizo su parte en lo que concierne a la política monetaria, extendió los plazos, redujo las tasas de interés, ha manejado esa situación, ha controlado lo que es el gasto administrativo, supliéndolo de sus ingresos. Pero era dándole el tiempo, a que la parte de la ley de recapitalización, a que entre la parte fiscal. Ya vemos que tenemos la ley de capitalización y no entra la parte fiscal, porque ahora tenemos un déficit fiscal muy importante. Principalmente a raíz de la campaña electoral del año pasado se crearon gastos públicos importantes y eso generó el déficit fiscal. Los gastos no se han reducido. Yo creo que eso es una estrategia de corto plazo que habría que asumir. El tema del gasto público, hay que buscar la forma de reducir los gastos públicos. Entonces, eso es un tema, quiero ver la parte fiscal como un tema de corto plazo importante. Y que un reenfoque que tiene que hacer el gobierno. Relacionado y más a esto, en este momento, tú que estás enfocando a corto plazo, o sea, tiene disminución de ingresos por efecto de la crisis, correcto, que hace desacelerar la economía, como es obvio, por nuestra dependencia, como hemos dicho, del mercado, correcto, internacional y sobre todo de Estados Unidos. O sea que más que nunca ese buen uso de lo que es la herramienta fiscal, correcto, tiene que usarse de buena manera. Y aquí quiero entrar enlazarlo con un tema que se ha venido discutiendo y que se han hecho ya varias reformas fiscales. Cada vez que hay un tema de un problema fiscal, los diferentes gobiernos, es muy fácil, bueno, aplicamos una reforma fiscal. Lamentablemente en este país una reforma fiscal lo que implica aumento de impuestos, tasas, etcétera, y ya la economía dominicana no aguanta más incremento de impuestos. El sector productivo no Entonces, resiste más. No podemos incrementar impuestos porque políticamente sería muy difícil, si lo queremos, porque a los dominicanos nos encanta visualizar la cosa desde el punto de vista político, pero desde el punto de vista económico. Sí. ¿Qué sucede con un incremento de impuestos en estos momentos en la economía dominicana? Entonces, queremos... hablábamos de incentivar el aparato productivo, la producción. Competitivo. Bueno, ser competitivo es imposible aumentando impuestos. Tenemos y con 5 reformas cara. Ese era el próximo punto que quería tocar. Sí. Tenemos 5 reformas fiscales en los últimos 7, 8 años